Acá estamos en el sitio arqueológico de Miesa, en donde Aristóteles tuvo su escuela, donde enseñó a Alejandro Magno y a los pajes, a las familias, a los hijos de las familias reales, que pasaron a ser luego sus amigos más leales y sus generales en el ejército, los puestos más importantes. Vamos yendo para Naúsa, estamos cruzando un puente que está espectacular, es un embalse, es un lago artificial, se ha juntado agua acá de un río y ahora el camino se torna un poquito más montañoso. Un pueblito en el medio de la montaña. What's the name of this? Saganaki. Saganaki. Saganaki, but the cheese I think is called Banto. Banto. I'll confirm later. What It's is? local. It's Manta. It's a local preserve made from vegetables and tomato paste. They use it to save animals for us. They use this to save all the vegetables they go in the summer. Esto es lo que me pedí yo, es cerdo con papas. Seguimos hoy picando. Vamos a una taberna, un restaurante griego que tiene un poco de todo. It's a Pantopouliou. Pantopouliou, which means it's a shop that sells everything. It's they're not always restaurants, but they're usually shops where you can get groceries or different items every day. And it's also a restaurant. Bueno, es hora de levantarse. Arrancamos el segundo día. Y miren esta preciosidad de cabaña en medio de un pueblo. 8:30 de la mañana casi. Y miren dónde estamos. Estamos en medio de la montaña. Por eso es que no se ve civilización alguna más que este pueblito. Y lo que se escucha ahí, ese ruido, es un río que pasa por ahí abajo. Ya lo vamos a ver. Precioso todo. Vista panorámica ahí. Con el sol. Hermoso. Tenemos mesita acá. Y ahora vamos a desayunar en breve. Este es el área para desayunar. La cocina está a disposición de los huéspedes. Y ahora vamos a desayunar. Ya nos han dejado acá semi preparado ya todo. Having breakfast, desayunando con María. Empezamos a desayunar y apareció esta perra. Vino por allá, por ese caminito que está ahí, asomándose muy lentamente. Y le digo a María, me parece que es un lobo. Y acá el gatito, que ya le di un poquito de comida. Por ahí es la entrada. Acá está el resto de la propiedad. Ahí se entran las habitaciones. Y voy a mostrar este jardincito que está acá. Esta es nuestra habitación con el baño.
Y ahora nos vamos a recorrer el pueblo. We are going to make a tour on the town. Are you excited? I'm very excited. Okay, let's go. Estamos caminando al pueblito que, según nos dijo el dueño del hospedaje, acá viven 30 familias. Así que es un pueblito muy pequeño y estamos yendo a la iglesia. Llegamos a la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Haios Demetrios. Cuento la historia de San Demetrio en mi video de Tesalónica. El centro del pueblo. Cristos. El dueño de nuestro hotel, Cristos, nos invitó a ver la escuela de su pueblo. Oh, yes, Alexander. La escuela cerró en el 79, cerró la escuela. María está excitada de ver a sus héroes nacionales, que siempre los vio en su escuela. You went to a Greek school in Australia? Yes, on Monday nights. Just on... okay. Second school. But your first school wasn't No, it Greek. was normal school. Normal school. But I did Greek at my normal school. Okay. And Lord Byron. Lord Byron. We never had him in my Greek school, but he's super respected. Papa Flessa. He was a priest that was also a soldier. There's a book about Lord Byron. Oh. Lord Byron fue un filheleno que ayudó mucho a Grecia en la etapa de su independencia. Todos los nombres de las calles son de estas personas que vemos acá, que son los héroes de la independencia de Grecia de esa etapa. Y por supuesto en esta región no puede faltar Alejandro, ya que estamos en Macedonia. Yendo a la viñería, una muy famosa de Naousa, a probar y a tener un almuerzo muy rico, muy interesante, con buenos vinos de la zona de Naousa, en Macedonia. Y después vamos a ir a ver la escuela de Aristóteles, donde enseñó desde los 13 años a Alejandro Magno, desde los 13 a los 16 aproximadamente. En esa escuela que vamos a ver después, Alejandro estuvo con Aristóteles y todos sus amigos, los amigos que posteriormente fueron los generales de Alejandro, estudiando ahí. Naousa, allá, adiós. La gente es muy simpática acá. Llegamos a la vinería, que está en medio de toda la producción. Por allá tenemos Naousa. Y todo esto es muy lindo, muy bonito. Y vamos a comer rico con María. Arrancamos. Cheers. You like it? It's so good. Primer plato, gazpacho, con la primer copa de vino. Tenemos olivas. The second glass. Cheers. Cheese balls with cheese mezzafone, homemade marmalade, tomato marmalade, and yogurt on the top. Thank you. Thank you. Tercer copa. How lovely. Vegetariano para María y para mí menú carnívoro, meatballs. Cuarto vaso, ahora sí, al fin, vino tinto, y está hecho con lo que vemos allí. Y este es el último plato. La idea fue de ella, así que gracias María, aplausos para ti. Y ella tiene el menú vegetariano.
por reventar. Ya llegó el postre. Va con otro vinito de Last. Cheers. Salud. María está con el postre, que ya se lo terminó el postre. Pero a mí no me gustó mucho. Y va a comer mi postre, dice. Estoy completamente lleno, la verdad que comimos muy bien. Y el postre es un poquito amargo y a mí no me gusta mucho. Soy un poco especial con eso. Bueno, la experiencia de la degustación de vinos, con la comida, todo, la verdad que estuvo espectacular. Estoy que reviento. Salió 50 euros por persona. Súper recomendable. Obviamente no es algo barato, pero tampoco me pareció caro, porque se comió muy bien, con muy buena calidad. Y miren lo que es esto. Es bellísimo. Estás acá en el medio de las montañas, con toda la producción de vinos. Y ahí es el lugar. Estacionamos acá en pequeñísimo estacionamiento, 3-4 autos como mucho, y lo primero que se ve a la derecha es un árbol que parece ser que tiene muchísimos años. Soñemos, tengamos fe de que este árbol está de la época de Alejandro de Aristóteles, pero sí, que tiene muchos años seguro. Y ni bien llegaste, recibe este hermoso Aristotelo gato. How are you? Así llegamos y vino a la puerta a saludarnos. Grecia no es lo mismo sin gatos. Gracias por saludarnos. Luego de morir Platón, Aristóteles quedaba a cargo de la escuela de Platón si él quería, pero en lugar de hacerlo, decidió acudir al llamado de Filipo II de Macedonia para educar a su hijo, Alejandro III, Alejandro Magno. Vino para acá, al territorio de Macedonia, en lo que se conoce como Miesa. Acá tenemos la información en el lugar. Y en este lugar, Aristóteles armó su escuela para enseñar a Alejandro y a todos los amigos de la nobleza de Macedonia que estuvieron durante aproximadamente 3 años estudiando acá con el grandísimo Aristóteles. Y este lugar fue encontrado no hace mucho. Se sabe que en un gran porcentaje pudo ser acá, así que lo vamos a dar por hecho de que fue acá y vamos a disfrutarlo y vamos a conectar con el tremendo pasado de estos dos genios, Alejandro y Aristóteles, en este lugar, más allí, más allá, estudiando y preparándose para conquistar todo el mundo conocido. El yacimiento arqueológico de Miesa, el Ninfeon como se lo conoce, es muy pequeñito, es todo esto lo que podemos ver y acá ya termina, está cerrado. Hay una persona que cuida este área, que me parece muy bien, que lo preserven, que lo cuiden, así que está abierto casi todo el día, al menos ahora que estamos en lo que sería la estación de verano. Lo que se puede ver es esto. Acá estamos en el sitio arqueológico de Miesa, en donde Aristóteles tuvo su escuela, donde enseñó a Alejandro Magno y a los pajes, a las familias, a los hijos de las familias reales, que pasaron a ser luego sus amigos más leales y sus generales en el ejército, en los puestos más importantes. En este lugar Alejandro estuvo con Aristóteles aproximadamente 3 años estudiando con él y formándose, teniendo una de las mejores educaciones que se podían tener en esa época, ya que Aristóteles había sido alumno de Platón y para esta altura era una de las mentes brillantes de toda la Hélade. Había decidido decir no a continuar con la escuela de Platón en Atenas, en la academia, y había aceptado el llamado de Filipo II de Macedonia, el cual lo que le proponía era justamente esto, de tener la educación de ni más ni menos el heredero al reino de Macedonia, que en ese momento era potencia. Así que acá es un lugar mágico, bastante pequeño lo que se puede ver hoy, y se puede conectar con ese pasado que debe haber sido increíble, las cosas que habrán sucedido en este lugar, de lo que se ha hablado en este lugar entre Alejandro, Aristóteles, Ptolomeo, todos los diádocos que sabemos que algunos de ellos también estuvieron en este lugar. Cada día más maravillado con todo lo que voy viendo de Grecia. Al principio admiraba a Aristóteles y le tenía, según decía él mismo, no menos amor que a su padre, pues si del uno había recibido el vivir, del otro el vivir bien. Por último, me olvidaba que al costado está la escuela de Aristóteles, pero una parte moderna que han hecho como para una confitería, algunos recuerdos. Hay una estatua de Aristóteles también adentro.
Esta es la entrada del lugar, que obviamente está cerrado. Nos explicó el cuidador de la escuela de Aristóteles que está cerrado porque esto pertenece a lo que es el municipio y la escuela de Aristóteles pertenece al Estado griego. Entonces como que tienen mayor presupuesto. Y ahí está la estatua de Aristóteles. Eso es lo que podemos ver desde acá. El amor y deseo de la filosofía que aquel le infundió ya no se borró nunca de su alma. En el siguiente vlog por Macedonia estaremos viajando por Pydna, Dion y el Monte Olimpo. Todos estos tours o viajes desde Tesalónica que te he mencionado podrás verlos en mayor profundidad próximamente con sus respectivos vlogs y videos. Con esto sencillamente quería mostrarles para que tengan un panorama perfecto de todas las cosas que se pueden hacer desde Tesalónica, o al menos las que yo hice y recomiendo. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y comentar qué te han parecido todas estas opciones que tenés para visitar desde Tesalónica. Voy a responderte al instante a tu comentario. Y si querés apoyar aún más el canal, considera unirte a esta comunidad de ciudadanos del mundo y de filelenos por un precio mínimo mensual y acceder a más beneficios. Para más info de Tesalónica, viajes por Grecia o en Europa en general, visita mi página web tomaspalacios.pay.com, donde también doy consejos para nómadas digitales y ofrezco un servicio para ayudarte a organizar tu viaje a Grecia. Muchísimas gracias por ver este video.